salvación condicionada y Apocalipsis 13. Al Jesús echar en 2 ocasiones a los mercaderes del templo en un lugar que más parecía un club de socios, donde se comercializaba la fe. Y ahora se condiciona la salvación. Mateo 21:12. Lo que una vez fue una hermandad apostólica. Hechos 2:44. Ustedes pueden revisar sus Biblias y leer, en las fases de las 7 iglesias de Apocalipsis 1 al 3, cómo se muestra claramente el deterioro de la iglesia que una vez Jesús fundó. Veamos unos cuantos ejemplos de una salvación condicionada. En el antiguo sistema, con que se sostenía el tabernáculo levítico, aparece la figura del diezmo. Hoy día en cualquier congregación, si no depositas en el plato, estarás definitivamente marcado, donde te condenarán doblemente como un maldito ladrón. Con sustento bíblico de Malaquías 3:9. Luego encontramos también en el sistema antiguo de las ofrendas. Estas simbolizaban el sacrificio futuro, como sombra, que era la expiación de la simiente de la mujer, que es Cristo, profetizada en Génesis 3:15. Aquí colocan como ejemplo la ofrenda de la viuda, donde la pobre anciana depositó todo su sustento en el cofre del templo. Marcos 12:42. Ahora veamos cómo reprobamos todas estas doctrinas como enseñanzas bíblicas, que contienen 90% de verdad, al igual que su 10% de mentira. Como dijimos anteriormente, estos falsos pastores con que sustentan sus falsas enseñanzas, la misma Biblia se encarga de contradecirles claramente, cuando dice que todo ello fue, hablando en pasado, sombra de lo que había de venir, es a saber el sacrificio de Cristo. En Primera de Pedro 2:9 nos dice que todos estamos capacitados y fuimos llamados para comunicar las buenas nuevas, y no simplemente un grupo selecto y privilegiado, que te argumenta que debes renunciar a todas las cosas, mientras que ellos mismos se tiran la buena vida, con mansiones y autos de lujo, yates y jets privados, con salarios exorbitantes. Una persona con el mínimo de inteligencia se dará cuenta que aquí hay algo que no concuerda. Jesús había dicho a sus discípulos en su ministerio, que en determinado momento anunciaría su verdadera identidad, y les solicitó que por favor aún no lo revelaran a nadie. Todo esto por miedo a que los fanáticos judíos le matasen antes de tiempo. Por tal razón Jesús mismo, mientras estaba sujeto a la carne, debía cumplir con todo el sistema antiguo de los diezmos y las ofrendas, porque todavía no se había cumplido su sacrificio y glorificación. Un ejemplo muy claro fue la sustitución de la Pascua judía por la Cena del Señor, el cambio del templo de la sinagoga por la iglesia cristiana para los gentiles. Jesús cambió todos los rudimentos antiguos, que solo se aplicaban a un sistema anterior, un antes de, para un después de. Con la nueva fundación y cambio de antiguo a nuevo, como bien lo reitera el apóstol Pablo. No ocurre lo mismo con el Decálogo, ya que esta es una norma de justicia, ley de la libertad, parte del trono y gobierno divino universal y eterno. Cuando Cristo fundó su nueva iglesia, lo hizo para sustituir al sistema antiguo tradicional judaizante, ya que luego de 4000 años fracasaron, crucificando a Dios mismo. Ahora envía a sus nuevos discípulos a predicar ordenándoles que no cobrarán por hacerlo. Mateo 19 y 10. Los falsos pastores olvidan el señalamiento de Jesús en Juan 10:12, donde dice que los que reciben salario por su trabajo no son pastores. Olvidan que son esclavos y con tal condición no deben recibir ninguna paga, ya que la salvación es gratuita. Cuando revisamos con lupa el ejemplo de la viuda,
que dio todo lo que tenía. Cristo mismo se encarga de impugnar ese suceso más adelante, cuando dijo que una de las víctimas del fanatismo farisaico eran las pobres viudas. Por ello fue superior ejemplo de vida. Al no estar sujeta a la oculta codicia de los dirigentes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23:14. No olvidemos que todos estos líderes cargados de avaricias, al querer continuar sujetos a su popularidad y mantener sus puestos de privilegio, más adelante utilizaron ese mismo dinero para pagar al traidor de Judas. El silencio tanto de Pilato como de los soldados que vigilaron la tumba. Y por último, pagaron los viáticos de Saulo en sus persecuciones contra el Nuevo Camino, que más adelante sería conocida como la Nueva Iglesia Cristiana. Ampliamos el consejo de Cristo. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Marcos 12:38 al 40. Pregunta: ¿con qué compararías a un escriba en la actualidad? ¿No serían todos estos a la manera antigua, hoy día los famosos doctores, teólogos o seminaristas? Si no aplicamos correctamente el término a la ley y al testimonio, o un escrito está, pues bien puede venir un demonio cual ángel de luz, adoctrinándonos, y no solo le creeríamos, sino que también pondríamos en práctica todas sus ordenanzas. Segunda de Corintios 11:14. Y si agregamos a todo ello los temas anteriores en los cuales presentamos la seria alteración bíblica moderna, con más de 6.000 errores y las reediciones de los libros tradicionales de los consejos de la pluma inspirada, donde incluso se han omitido párrafos, con semejante atrevimiento, pasándole por encima a la verdadera maldición del Apocalipsis 22:18. ¿No crees que también agreguen párrafos y términos para favorecer a sus intereses humanos y fortalecer a un sistema tradicional antiguo ya obsoleto? ¿No les parece curioso que luego de la condenación de Cristo en Marcos 12, aparece de seguido la ilustración vívida de los ricos que les sobraba sus riquezas, echándolas en el cofre de las ofrendas, y la dádiva de la pobre viuda que ni para su sustento tenía? Que cual publicano saldría más que justificado. Y mucho ojo con ese término. Justificado, que es ni más ni menos que el tema de la justificación por la fe. Tema en discusión en la conferencia de Minneapolis en 1888. Repasemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18:11 y 12. Saulo, habiendo sido un tradicional fariseo judío, incluida su ciudadanía romana, el apóstol luego de su conversión al cristianismo, rechazó recibir el diezmo para la carne. Y no solo eso, sino que llegó a publicar en sus epístolas que todo ese conocimiento y prácticas antiguas pertenecientes al sistema judaico podría muy bien echarlo a la basura, en un saco, que a la par de todos esos rudimentos, tendría más valor el pobre saco. Pablo no recibió diezmos.
Los esfuerzos misioneros de Pablo deberían dejar suficientemente claro que todos los diezmos, los productos agrícolas y el ganado, o el 10% de los ingresos no es enseñado en el Nuevo Testamento, de todos los escritores del Nuevo Testamento. Pablo de entre todos debería haber sido capaz de usar los pasajes del Antiguo Testamento para conseguir que la gente le diera el diezmo para sufragar sus gastos. Pero Pablo no citó un solo versículo de la Escritura para hacer que le dieran el diezmo, ni uno, porque no reventó Pablo, simplemente con algunos versículos fuertes sobre el diezmo como verdaderamente bueno, y entonces soltarle a ellos el pasaje de Malaquías: ustedes están robando a Dios, como muchos predicadores modernos hacen. Porque Pablo conocía el viejo pacto o sistema mucho mejor que los predicadores modernos. Él supo que había un nuevo templo o iglesia, un nuevo sacerdocio y nuevo pacto, una nueva manera de dar, el que Jesús instituyó. Ahora pasemos a otra costumbre con la que te pueden condenar. Y hablamos de los sistemas asistenciales, que es la imitación a la mejor manera del mundo. Con lo que diremos, a muchos se les puede caer la venda de los ojos de una vez por todas, al conocer la verdad que a muchos no les conviene señalar. Si no eres parte de esta contribución sistemática, o participas recaudando, cual si fuese un fondo de inversión o presupuesto combinado, ofrendas para radioemisora, televisora, etc., es muy probable que te saquen el tema bíblico del juicio de las naciones de Mateo 25:31 al 46, para condenarte y enviarte directo al infierno. En ese capítulo se habla de la desatención de los más necesitados. Entre todos ellos están, por ejemplo, los indigentes de la calle. Ahora de seguido desaprobaremos esta mala interpretación, como una enseñanza mal aplicada desde hace mucho tiempo. La impugnaremos de una manera muy sencilla, utilizando la lógica bíblica, y sin mucho misterio. Mucha atención a esta gran revelación de la palabra. Sé que les va a gustar. Tómenla como una de las buenas nuevas de Jesús, ocultas por los falsos pastores y maestros modernos. Las profecías del Antiguo Testamento, con respecto a la obra y la misión del Mesías, todas ellas estaban bien definidas, en muchos detalles que a muchos no les interesa conocer, unos porque las pasan por alto y otros que no les conviene para sus intereses. Entre todas ellas, una nos dice que cuando viniera el Mesías, abriría su boca solo para proferir parábolas. Estas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento confirman ese hecho, diciéndonos que esas sencillas historias serían misterios ocultos desde la eternidad, siendo el plan de salvación. Ahora, para que entiendan mejor, lo diremos de otra forma. En base a lo señalado por las profecías, no debiéramos tomar todas las palabras de Cristo en forma 100% literal, sino solo como representaciones, por medio de parábolas y planes del reino de Dios para el rescate de la raza humana caída. Así que todo lo que Cristo habló no debía tomarse a la ligera, así como lo interpreta la Iglesia romana. Ya con eso podemos quitarnos un gran peso de encima en cuanto a falsas doctrinas se trata, y nos faculta para admirar las palabras de Cristo desde otra perspectiva, y no del modo tradicional con que muchos tratan de explicarlas. Para nosotros sería una facilidad en nuestra fe, como bien dijo Cristo, como una carga ligera, como lo que realmente es, no en base a tradiciones y comprensiones humanas. La enseñanza del juicio, muchos la colocan, al igual que su madre Babilonia, como un requisito indispensable para la salvación. Lógico que aquí sería una salvación por medio de las obras. No debemos olvidar que Jesús en el capítulo 25 presenta una serie de parábolas. Repasemos. 1. La parábola de las 10 vírgenes. 2.
La parábola de los talentos y 3. El juicio de las naciones. Muchos preguntarán. Esta última será una parábola. En base a lo que mencionan las profecías acerca del Mesías, que solo abriría su boca en parábolas, deducimos entonces. Esta última es una parábola, muy similar a la de Grico y Lázaro. Si ustedes toman el juicio de las naciones como una enseñanza doctrinal y no como una parábola, entonces de lo contrario Jesús se contradice con toda la armonía bíblica respecto al tema de las bodas que se están efectuando en estos momentos, y sobre todo más grave aún con el juicio investigador, y también con su mismo ministerio sacerdotal, en sus dos etapas, lugar santo y santísimo. Peor aún, ya que de esas malas interpretaciones nadie se salva. Demuestra un botón. Solo miren las letras de estos dos himnos, escritas por un mismo autor, en el nuevo himnario en su versión ecuménica. Cuando junte Jesús las naciones que anhelan de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas aliento el no esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, contemplando de espanto seremos, borrados del libro por él. Día triste viene un día triste viene cerca está. Cuando y pecadores nos conozco pues día, oh hermano apercibido estás. Este canto toma las palabras de la parábola en forma literal, encajonando al subconsciente a las doctrinas de Roma, suavizando así el mensaje, como diciéndote: ¿para qué te preocupas por el presente? Eso está muy distante en el futuro. Y ni que hablar de su música pegajosa, que tienta a cualquiera a tiritearla todo el día, conformándonos y engañándonos con ideologías católicas. El autor de este himno fue L. Maxwell, que de 58 himnos del himnario adventista solo 13 son confiables, tanto en su música, como en el contenido de sus letras. Por ello cuestionamos la posición del autor en cuanto al juicio venidero. Maxwell fue uno de los pastores misioneros en el Perú para el año 1912. Escuche el siguiente reporte desde el Brasil. Cuando se trata de himnos con música, llegamos bastante tarde en relación con nuestros hermanos de habla hispana porque en 1921 la Pacific Press Publishing Association ordenó al reverendo L. Maxwell de formar un himnario que ya fue editado con música. Copyright 1921, que contiene los himnos 450 al 463 no contenían música. Recordemos que para ese periodo de la historia denominacional, la Iglesia venía del iceberg del Alfa, y estaba formándose el huracán de la Omega de las apostasías, como lo predijo la hermana White. El problema es que todos en alguna ocasión, de una u otra forma,
nos tragamos ese cuento proveniente de Babilonia. Ya que si la enseñanza del juicio de las naciones fuese literal, entonces sostendríamos también una de las doctrinas de Roma, que es el infierno, donde ellos creen que el juicio se ejecutará hasta el final en la segunda venida. Y nos resultaría todavía más ilógico, si tal juicio fuese al final del milenio, ya que los salvos ya estaban gozando de la gloria, por espacio de 1000 años, ya pasados. Y no tendría sentido que Jesús les dijese a los justos tanto en la segunda o tercera venida: venid, benditos de mi Padre, heredad de reino. Mateo 25:38. Luego de aclarado este asunto, podemos ahora continuar con el siguiente punto, sobre una salvación condicionada, y es acerca de la presencia congregacional prácticamente obligatoria. Esta parte del tema se pone todavía más interesante. Póngale mucho más atención que la anterior, ya que es todavía más importante, para quitarte la venda de los ojos. Si tú eres de los que no les gusta pasar muchas horas sentado y no te congregas, te sacan entonces la cita de Hebreos 10:25, donde en resumen, ese verso nos dice que debemos congregarnos casi forzadamente, porque si no te puedes perder. Ahora sacaremos nuevamente nuestra arma, que es como una espada de doble filo, para rechazar contundentemente esta mala posición e interpretarla correctamente, a la luz de todo el contexto del libro y no sosteniendo simplemente una idea, por un sencillo verso, sin tener ningún fundamento. Para entender este simple verso, se debe analizar, no el contexto del capítulo, sino todo el libro de Hebreos, ya que si notan con cuidado cada capítulo, es una continuación, o encadenamiento. O sea, no se pueden tomar individualmente, ni separadamente. Preguntamos a todos los que sostienen este verso solo para atacar, así como el fariseo al publicano. ¿Y cuál es el tema central del libro de Hebreos? ¿No es acaso la divinidad de Jesús y su sacerdocio celestial? Según los que sacan este verso como excusa, les preguntamos: ¿congregar a dónde? En medio del mar de la gran apostasía generalizada, que es algo así como la levadura que crece sin ningún control. Y cuando te das cuenta, ya eres parte de todo ese movimiento mundial. Noten. Si Cristo mismo le dijo bien claro a la samaritana que la adoración, como requisito de salvación, ya no estaría sujeto a un lugar específico, cual peregrinación a la Meca, o a la ciudad santa, como un monte sin templo. Le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:20-24. Ahora pasaremos a una sección muy inusual, que le llamaremos testimonios vivos, de una salvación condicionada. Solo imaginen que existen casos de casos, acerca del mito de la condenación, por causa de la no entrega del diezmo. Conocemos un par de ellos. Personas que no volvieron a congregarse, pero por miedo a la condenación, de la doble maldición de Malaquías 3:9, envían los diezmos con un familiar. O bien lo depositan directamente a una cuenta bancaria.
Está claro que esto no les garantiza la salvación, pero ellos aducen que por lo menos no los calificarán más con la maldición doble de ladrón por parte de un Dios castigador. Existe un detalle muy curioso, en el cual podemos atrapar en el engaño a todos estos falsos maestros, sobre todo a las iglesias protestantes. Estas sostienen que el sábado de la ley de Dios fue abolido en la cruz, que por ser parte de un sistema judío antiguo, por esa razón, no se debe guardar. Pero claro está, que sacan de esa supuesta lista de leyes anuladas o abolidas solo las que le convienen, ya que la que tiene que ver con el sostenimiento de los levitas en el tabernáculo del desierto, que es la misma de las sinagogas, como el templo en Jerusalén, esta la omiten y la siguen practicando. Esta sí nunca se abolió. Qué lindo, ¿verdad? Mientras no les toquen sus bolsillos estarán tranquilos, ya que estas leyes antiguas sí les favorece, pero solo para traficar con la fe. Todas estas religiones no son nada tontas, ya que incluyeron estas leyes dentro de sus doctrinas y creencias, cual si fuese un paquetazo de impuestos romanos, en el enriquecedor sistema de diezmos y ofrendas, con el pretexto que es para divulgar el mensaje. Miren lo que dice Dios acerca de los falsos pastores. Ay de los pastores que destruyen. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Coméis la grosura, y os vestís de la lana. La engordada degolláis, os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo. Ezequiel 34. El apóstol Pedro profetizó sobre este asunto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Segunda de Pedro 2:3. Haremos ahora una reveladora conclusión objetiva proféticamente comprensible, para los ciegos que no pueden ver el momento de la historia en el cual estamos viviendo. Si ustedes, mis amigos, son buenos lectores entendidos de las Escrituras, conocerán que todos estos requisitos como medios para la salvación son nada más y nada menos que la misma obligatoriedad descrita en el libro del Apocalipsis, dentro de un sistema bien estructurado con mucha inteligencia, casi imperceptible a la vista, creado ya hace mucho tiempo por el Concilio Mundial de Iglesias, donde el Vaticano, con la ayuda de la segunda bestia, manda a instaurar un sistema falso de adoración y todas las hijas de su madre obedecen. Y hace que la tierra, y los moradores de ella, adoren a la primera bestia, y engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:13 al 15. Muchos esperan el tiempo de la Inquisición. Si estás esperando ese tipo de profecías, así como te las están enseñando, te vas a quedar con las ganas de mirar sangre. Porque qué más inquisidores que estos, que matan a sus feligreses de a poco, afectando sus conciencias y condenándoles al infierno, solo por no seguir sus reglas, persiguiéndote y obligándote a congregarte, a adorar a un sistema, que el que está detrás de todo eso es la misma imagen de la bestia. Recuerden que todo eso son solo principios de lo que está por venir. Tengamos mucha precaución. No olvidemos que esto es un sistema mundial, del que nadie tendrá escapatoria, absolutamente nadie. Y como es nuestra costumbre, haremos una buena pregunta para finalizar. ¿Cómo se puede engañar a todas las naciones por igual al mismo tiempo? Respuesta sugerente. Con falsas doctrinas,
falsas enseñanzas y falsas religiones, falsos pastores y falsos requisitos antibíblicos. Y todo eso solo tiene un nombre: ecumenismo. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más. Que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Porque qué libertad han obtenido nuestros pueblos si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre.